Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan ustedes. Y bueno, pues hoy es sábado 22 de agosto del 2015. Estamos como siempre con una grandísima alegría el poder estar transmitiendo nuestras pláticas, nuestras charlas como es de costumbre todos los sábados. La unidad de servicio Sofía lleva a cabo pues esta actividad que hemos considerado nosotros de alguna manera la movilización de la energía de la buena voluntad con el tema de los problemas de la humanidad, enfocándonos específicamente nosotros al tema de las adicciones. Hemos estado hablando mucho tiempo y lo seguiremos estándolo haciendo, ya que es un tema demasiado abstruso que me doy cuenta yo precisamente que es un problema de la humanidad que va a llevar pues muchos años, la verdad va a llevar muchos años, tantos que yo no sé si cuando yo llegue a liberar mi alma, llegue a ver algún cambio. Reciban ustedes un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor, también a sus seres queridos de parte de la Unidad de Servicio Sofía, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y los hombres de eh, corazón amoroso. Para todos ustedes ese abrazo. Sigo diciendo el por qué, porque me doy cuenta que el problema de las adicciones, bueno, siempre tenemos que estar haciendo estas aclaraciones, perdón, que nosotros, la unidad de servicio Sofía, estamos enfocados en estos momentos en las adicciones del alcoholismo y de las sustancias, las drogas. El alcohol es una droga, por supuesto. No podemos hablar del café y del té, que también son unas drogas, porque, bueno, pues el daño, a como yo siempre platico con las personas, pues alguien se fuma una piedra y el daño es totalmente enorme. Y bueno, pues el café se va a tener que tomar pues unos cuantos kilos para que haga el mismo efecto, porque el daño es al tiempo, pero hace daño. Bueno, pues entonces desconocemos totalmente la causa de todo esto. La unidad de servicio Sofía, en todas estas pláticas y charlas que llevamos a cabo, tratamos, tratamos de llegar a esa causa precisamente de acuerdo y basándonos en los libros de Alice Bailey de Fundación Lucis, de lo que el maestro Duhualcul llega a decir ahí. El maestro Duhualcul, con su emanuense en aquel entonces, Alice Bailey, bueno, pues hizo un, un, un libro que se llama La curación esotérica, que tendremos algún día la oportunidad de platicar de ese libro para que podamos nosotros ver qué es lo que realmente podemos hacer por la parte de las adicciones. Vemos, por supuesto, y, y, y estamos totalmente convencidos de nuestro error, de nuestro espejismo, de que lo vemos superficialmente. Cabe mencionar que el problema de las adicciones, la sociedad lo ve superficialmente, se piensa, se cree que las adicciones es porque el muchacho no, no tuvo a bien que unos papás lo estuvieran guiando. Quiero decir, por supuesto, que esto suena muy interesante
y he caído yo muchísimas veces en ese error de, no, pues todo tiene que ver los papás y todo sale de la casa y nos enfrascamos en ese espejismo. Pero nunca lo hemos visto de esta manera. El niño de 11 o 12 años, quiero enfocarlo así de esta edad, de 11, 12 años, 13 años, que es cuando llegan a la droga a través de fumando la marihuana. Todos llegan fumando la marihuana. Después que llegan fumando la marihuana, les invitan la coca y después pues paran en la piedra y ya es el infierno. Entonces, 11, 12, 13 años. Bien, ¿por qué no vemos entonces que un niño de 11, 12 y 13 años le detectan diabetes? Y ahí, ¿qué podríamos nosotros decir? Que no le dio, que le dio, perdón, le dio diabetes porque sus papás no estuvieron al pendiente de él. Pues sencillamente no es así. Lo que nosotros hemos estado viendo y estando estudiando, quiero decir que sí es una realidad. Llegará el momento en que nosotros podamos difundir lo que la unidad de servicio Sofía está preparando precisamente a través de la experiencia que tenemos de haber leído y practicado con algunos adictos la instrucción del maestro Dujual Kul a través de sus libros y de Alice Bailey. Y nos damos cuenta, por supuesto, que es una enfermedad, pero pasamos por alto que es una enfermedad y qué es lo que podemos decir como enfermedad. Podemos decir que es una enfermedad, eh, muchísimos alcohólicos anónimos, que yo tuve la oportunidad de dar estas pláticas con ellos en los reclusorios, me decían, y muchísimos padrinos así lo mencionan, y yo pues quería saber por qué lo decían, y dicen ellos, es una enfermedad del alma. No podemos nosotros tomar a la ligera y decir nada más así tan sencillamente que el alcoholismo es una enfermedad del alma o en la parte de las adicciones de las sustancias que sería lo mismo que es una enfermedad del alma. No, por supuesto que no es una enfermedad del alma, va mucho más allá. El ser humano, reiteramos siempre, tenemos que estar separando y estar estudiando estos principios. He tenido la oportunidad de, en los grupos que me invitan a pertenecer de AA a través del internet, del Face, bueno, de hacer algunos comentarios y estar compartiendo con alguno de ellos, y ellos me han hecho notar que tenemos el físico, el emocional y el mental y que somos espíritu, y llegan a ser una breve separación precisamente entre el alma y el espíritu, pero no logran hacer la separación precisamente de que tenemos una sola mente, de que una cosa es el pensador, el pensante y el pensamiento, como hay que hacer la separación del instinto, el intelecto y la intuición. Podríamos decir que es una enfermedad, pero por ahí hemos tenido la oportunidad de leer en los libros de Alice Bailey, donde se menciona y dice que se hace la pregunta ¿qué es la enfermedad? Y la respuesta que se da es que la enfermedad es la ausencia del alma, la ausencia del alma. En el término de nosotros, cuando estamos platicando, para no enredarnos tanto, bueno, la ausencia del alma sería, de la manera más sencilla, el dejar de usar mi mente superior.
Siempre estaremos diciendo precisamente que no hay que olvidar que la mente no se divide y que es precisamente esa parte de en el estudio que la dividimos, mente superior, mente inferior. Entonces todo el problema que tenemos nosotros es que no hemos aprendido a controlar esa mente. Me dejo llevar por los deseos de la mente inferior, que le llama kama manas, y por ahí me meto en esos problemas. No controlo tampoco porque mi mente está siendo totalmente dominada, eh, perdón, la mente me domina y domina a los instintos. Estamos hablando de la mente inferior y se vuelve un desastre todo esto. Si yo no controlo mi mente, pues los instintos van a estar desatados. Y entonces lo que tenemos que a través de vidas es estar estudiando cómo tengo yo que controlar mis sentidos. Y estaba yo diciendo mis instintos, pero son mis sentidos. Estos sentidos son los que yo tengo que aprender a controlar. ¿Cómo controlo esos sentidos? Pues a través de la meditación. No hay más. Pero para poder entender, reiteramos, qué son los sentidos, qué es esta mente inferior, qué es esta mente superior, qué son estos 7 principios, qué es Atman, qué es Manas, etcétera. Bueno, pues esto nos va a llevar, puede ser, dependiendo de la evolución de cada quien, esta vida, y si no nos va a llevar un poco de nacimientos. Por eso es que he referido que es un problema pues realmente pues muy serio, es muy serio porque en primer lugar no me doy la oportunidad de reconocerme que yo ya soy alguien en la vida desde el primer momento en que yo nací. Mientras yo no quiera darme esa oportunidad de saber y entender que yo ya soy alguien en la vida, pues siempre voy a estar hablando que tengo severos problemas y que algo me está ocurriendo por no entender que ya soy alguien en la vida. En la doctrina del cristianismo podemos leer en la Biblia cómo nos habla que a través del soplo de vida hizo al hombre un alma viviente. Leemos en el Bhagavad Gita o en los demás libros de Oriente y nos habla precisamente de que somos esa alma o de que somos esa mente. De ahí es todo el problema que nosotros estamos viendo y que tenemos que ponernos de acuerdo con esas fundaciones, con esos grupos, con esas asociaciones, con esos centros de rehabilitación, etcétera, el cómo tenemos que llegar a esa conclusión de que el ser humano es un alma. Los psicólogos que, que yo no sé, voy a pluralizar, debieran de estudiar un poquito más, que la palabra psicología significa el estudio del alma o esa ciencia derivada de la filosofía, y entonces tendríamos una gran oportunidad si nosotros nos vamos específicamente al estudio de adentro, de esa parte de adentro. ¿Por qué? Porque me doy cuenta en el momento cómo se hacen esas mismas preguntas y preguntas en los grupos de que qué es el sufrimiento, qué son esos apegos, qué son esos dolores, etcétera. Y todavía nos cuesta muchísimo trabajo el poder entender que son unos deseos sin forma, creados sencillamente por mi mente inferior. Se habla muchísimo, lo leo cada rato, son muchos los grupos
que tengo contacto con ellos, y se habla, cuando se dice que es el rencor, entonces cuando tú odias y tú odias y tú odias. Ese es uno de los que hemos considerado de los grandes problemas que tenemos nosotros como humanidad. El maestro de Hualcul en uno de sus libros dice, el gran pecado de la humanidad es la separatividad. Y mientras nosotros seamos separatistas, nos cuesta muchísimo trabajo entender qué me está sucediendo. Cuando hablamos de las adicciones, volvemos a decir que todo el problema que tiene la humanidad es que somos separatistas. Hemos dejado de dar amor. Hemos dejado de dar amor. Nosotros tenemos la oportunidad de leer en la Biblia y leemos y leemos. Hace 8 días decía yo, hoy estamos 22 de agosto del 2015, y hace 8 días decía yo que bueno, pues vamos a misa y decimos que confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado en palabra y obra. Sí, pero no practicamos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. He tenido la oportunidad de experimentarlo, por experiencia propia se los digo, claro. Es muy bonito leer, leer y leer, y estamos de acuerdo. Iba yo en el metro y una señora que estaba enfrente de mí, iba yo en, me subo yo en 20 de noviembre, me iba yo a bajar en Ermita, en la línea 12 del metro, y la señora va enfrente de mí y lleva un libro, va leyendo, con una postura así. Véanme, yo voy leyendo y ustedes no. Entonces me llamó la atención el título del libro, y bueno, pues era Los Maestros Ascendidos. Entonces dije yo, interesante el libro. Dije yo, he tenido la oportunidad de leer, pues no sé si mucho, pero algo sobre eso. Y me llamaba la atención que la señora, muy atenta en lo que estaba ella leyendo, afirmaba y afirmaba con su cabeza. Quería decir que estaba de acuerdo en lo que estaba leyendo. Y yo la iba yo viendo. Y decía yo, ay Eloy, dice, ¿cuántas veces hiciste tú lo mismo? Ibas moviendo la cabeza o estabas diciendo, perfecto, esto es así. Y muchísimas veces me atrevía yo a decir, exacto, es lo que yo siempre he dicho. Sí, de repente se nos viene una sapiencia increíble y nos atrevemos a decir, exacto, es lo que yo siempre he dicho. Así crecí muchísimos años hasta que tuve la oportunidad en la escuela que pertenezco, que me dicen, perfecto, a estas alturas usted ya tiene muchísima teoría, muchísima teoría. Ya son muchos años en esto, tiene usted muchísima teoría. Ahora le sugerimos que lo empiece a practicar. Y cuando empezamos a estar practicando, me he dado las grandes estrelladas de mi vida. Totalmente me he estrellado muchísimas veces porque qué interesante es leer, asentar con la cabeza que estamos de acuerdo, decirle a otra persona, aquí dice, ve, yo lo leí, perfecto, pero qué difícil es practicarlo. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, que es, ahora sí que curiosamente leía yo una estadística muy interesante. Claro que como estaba yo diciendo, vamos a estar de acuerdo, decía la estadística, es el libro más leído en el mundo. Cuando yo vi esa estadística dije yo, no, pues sí es cierto, es el libro más leído en el mundo. Nadie va a decir que no. Pero también yo le agregué algo y dije, es el que menos se practica. Porque leemos ahí exactamente que el Cristo dice, si tú amas a tu ser querido, ¿qué mérito haces?
ama a tu enemigo, al que te golpeó, etcétera. Y de ahí ya no estamos de acuerdo. Ahí ya no estamos de acuerdo. Nosotros nos gusta mucho ver en Semana Santa las películas. Bueno, ¿qué hacemos?